Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Baraja, su hermano en la fe. Hoy jueves 17 de agosto vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial que nos da el tiempo, nos da el privilegio de poder escuchar y estudiar su bendita palabra. Le invito a que ahí donde usted se encuentre, que incline su rostro, cierre sus ojitos, que vamos a ir a Dios en oración. Oremos todos juntos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Padre, en esta hora de la tarde, ya casi noche, Padre, nos dirigimos a usted para darle las gracias por la vida que usted nos da. Gracias porque durante este día nos permitió realizar nuestras actividades y ahora, Padre, en estos momentos nos disponemos a estudiar Santa Palabra para nutrirnos espiritualmente. Ayúdanos, Padre, que sus consejos que encontremos en su palabra podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Ayúdanos a comprender y entender su mensaje, por favor, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos, queridos amigos. Comenzamos con nuestro estudio del día de hoy y el título para el día de hoy es Bondad, no amargura. En pocas palabras está diciendo el título, es mejor la bondad. Que todos nosotros seamos bondadosos y no haya en nosotros amargura, enojo, ira, envidia, contienda, ¿sí? Todas esas cosas. Pero vamos a ver. Dice aquí, al referirse al día de la redención en Efesios 4:30, Pablo invita a sus lectores a considerar el uso de la palabra en el contexto de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, se puede interpretar que Efesios 4:31 y 32 se refiere al uso de la palabra al acercarnos a ese gran acontecimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos acerquemos a ese gran acontecimiento, queridos amigos, cuando venga nuestro Señor Jesús, nosotros ya debemos de estar listos, preparados, ¿sí? ¿En qué aspecto, queridos hermanos y amigos? ¿En qué aspectos? En nuestro comportamiento. Realmente, ¿cómo se comporta usted? ¿Qué clase de persona es usted? Andando en la iglesia, fuera de la iglesia, o sea, en su trabajo, en su escuela, en su hogar, en la calle, donde usted se encuentre, tiene que ser la misma persona que es dentro de la iglesia. Porque, queridos amigos, a veces habemos hermanos, ya hermanos, siendo ya miembros, ¿sí? Que lo que hacemos, ¿sí? Es de que, bueno, en la iglesia voy todo, pues buena gente, voy hasta saludando, quizás, saludo a todos mis hermanos, pero cuando estoy en la calle o voy ya por la calle, que alguien ya me quedó mirando mal, o supe de una persona que se expresó mal de mí, voy y le digo, oye, es que tienes contra mí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres problemas? Pues adelante, de una vez. Entonces, queridos amigos, ¿qué clase de hermanos estamos siendo? ¿Sí? Por eso no debemos, porque todo eso es hipocresía. Ahora, ¿por qué debemos tener cuidado en nuestro vocabulario, en nuestro comportamiento? ¿Por qué? Porque el hecho de que esté dentro de la iglesia no quiere decir que ahí está Dios y me está mirando. Bueno, sí lo está, pero no quiere decir que fuera de la iglesia nuestro Dios ahí no nos ve. ¿Será que Dios se aleja de nosotros en cuanto nosotros abandonamos la iglesia? O sea, cuando salimos de la iglesia, ¿será que Dios se aleja de nosotros? Queridos amigos, por nuestro mal comportamiento, debería hacerlo, pero nuestro Dios, que es un Dios de amor, no lo hace. ¿Sí? Cuando usted sale de la iglesia, ya salió, ya se va a su casa, y Dios va con usted. Entonces, por eso, queridos amigos, debemos de
reflejar lo que somos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No podemos ser unos hipócritas teniendo una doble personalidad. ¿Por qué? Como les digo, debemos tener cuidado porque nuestro Señor Jesús nos ve en todo momento y en todo lugar. Así usted se ponga debajo de una cama, usted se ponga en un sótano, nuestro Dios le está mirando. Y tengan cuidado también porque, ¿qué dice las Sagradas Escrituras ahí en su palabra de mi Dios? ¿Qué dice? Dice que están siendo registradas nuestras acciones en los libros. ¿Sí? Allá en el cielo, queridos amigos, hay libros en los cuales se están escribiendo todas nuestras acciones. ¿Sí? Todas nuestras acciones están haciendo escritas allí en esos libros. Así como existe el libro de la vida donde va a aparecer su nombre en aquel día, también ahí están nuestras acciones, buenas y malas. Allí están. Entonces, queridos amigos, no debemos tener una doble personalidad. No debemos de ser, como dice la gente, de tener doble cara. Mira, vamos a ver. Dice, seguimos a la lección. A la luz de la venida de Cristo, ¿qué actitudes y comportamientos relacionados con la palabra debemos descartar? Vamos a ver qué es lo que debemos descartar si aún lo seguimos siendo. Ahora, ¿qué actitudes y comportamientos debemos adoptar? Vamos a ver primero qué es lo que debemos desechar. Leamos Efesios 4, 31 y 32. Lo voy a compartir aquí en pantalla a ver si no nos metemos en problemas. Vamos al libro de Efesios 4, capítulo 4, versículo 31 y 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que nos tenemos que quitar? Decía aquí la pregunta, ¿qué actitudes debemos descartar, debemos desechar de nuestra personalidad? ¿Sí? ¿Vemos la amargura? Eso no tiene que estar en nuestra persona, en nuestro ser, ¿sí? El enojo, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. A veces, queridos amigos, pasamos a lastimar personas con palabras groseras que quizás, no, pues no me pareció muy grosera, lo dije de vacilada, pero queridos amigos, debemos tener cuidado en nuestro vocabulario. Y como siempre lo he platicado con mis familiares, que debemos tener mucho cuidado en la forma en la que hablamos, cómo nos expresamos, porque ahí nos podemos meter en problemas. Ahora, como les decía, ¿qué testimonio estaría yo dando? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Cristo vive en mí o no? Porque si Cristo vive en mí, no debe de haber gritos, no debe de haber enojos. Posiblemente, queridos amigos, lo haya. Pero como dice la palabra de nuestro Dios, dice, no se ponga el sol, ¿sí?, sobre tu enojo. En pocas palabras, queridos amigos, que nuestro enojo le busquemos solución al momento para no estar enojados por largo tiempo. Si, por ejemplo, si nos empezamos a discutir con nuestra pareja o con nuestro hijo, ¿sí?, y vemos, empezó quizás la discusión a las 9 de la mañana, ya son las 3 de la tarde y seguimos aún enojados, quizás hasta nos ofendimos, o quizás el hijo se salió de la casa, posiblemente yo me salí de la casa para ya no estar discutiendo y estamos enojados. ¿Y qué pasa, queridos amigos? Ahí entonces sí estamos cometiendo un grave pecado. ¿Por qué? Porque no estamos tratando de solucionar el problema, sino todo lo contrario, lo estamos haciendo más grande el pequeño problema que ocasionamos. Ahora, vamos a leer la segunda parte del versículo 32.
Voy a compartirlo aquí mismo. Dice, más bien, sed bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, en esta versión dice de la siguiente manera. Dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, o sea, constantemente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es lo que nos dice, nos insta el apóstol Pablo, que debemos de saber perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Quizás esa persona me hizo una maldad, no debo yo ir y desquitarme, no, pues que esa persona me aventó la basura o barrió su calle y me dejó la basura ahí enfrente de mi puerta y voy y hago lo mismo, barro o saco más basura y lo pongo para que sienta lo que se siente. ¿Será que eso será correcto? No, queridos amigos, sino todo lo contrario. Debemos aguantarnos, por eso debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a darnos esa paciencia como la tuvo Él o como la tiene Él hacia nosotros. ¿Sí? Porque, queridos amigos, nosotros bueno, de mi parte estoy seguro que todos los días hago cosas quizás que no son de su agrado de nuestro Dios. A veces, a lo mejor sin darme cuenta, le ofendo. ¿Y tiene paciencia Dios conmigo? Claro que sí. Sí, me tiene paciencia. Ahora, yo tengo que pedirle a mi Dios que me dé esa paciencia como la tiene Él hacia mí para yo tener paciencia hacia los demás. Y también debemos de poner de nuestra parte, porque el Espíritu dice, está presto a lo que usted necesite. Está falto de entendimiento, falta de sabiduría, falto de, por ejemplo, de paciencia, falta de amor. Dios lo da. El Espíritu Santo está presto para ayudarnos. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, no le pedimos, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos aquí qué es lo que nos decía la palabra de nuestro Dios, que seamos buenos. Entonces, ahora, la pregunta que sigue, ¿qué actitudes y comportamientos debemos adoptar en nuestra vida? Se me fue la palabra, en nuestro diario vivir. Ser buenos, ser compasivos unos con otros, o sea, ser compasivos con los demás, con mi prójimo, y saber perdonar las ofensas que me hace mi prójimo, así como Dios me ha perdonado. Todos esos debo de agregarlos en mi diario vivir, en mi vida, ¿sí? El ser compasivo, el ser amable, ser respetuoso hacia los demás, tenerles respetos, tenerles consideración, ¿sí? Y abarca mucho, queridos hermanos y amigos, ¿sí? Entonces, vemos que aquí dice también acerca de la maledicencia, que no se debe suprimirse, sino reemplazarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir la palabra maledicencia? Queridos amigos, es cuando nosotros quizás hablamos mal de las personas. Por eso dice aquí, por ejemplo, dice en esta partecita, dice las actitudes que impulsan el discurso airado y las estrategias retóricas que lo emplean deben eliminarse del arsenal del cristiano. La comunidad cristiana prosperará y se fomentará la unidad de la iglesia, ¿sí? Solo cuando estas cosas se dejen de lado, cuando todas las maledicencias, gritos, el airado, la amargura, el enojo, lo quitemos, entonces sí podremos servir a nuestro Señor en la iglesia. Ahora, las conversaciones y las acciones en la familia de Cristo y fuera de ella también no deben surgir
de la ira. Deben estar motivadas por la bondad, la ternura y el perdón basados en la norma más elevada de todas. El perdón que Dios nos ha extendido en Cristo. Pablo presenta el perdón vertical, o sea, el perdón vertical es que nuestro Dios nos perdonó a nosotros. Ahora, ¿cuál es el horizontal? El horizontal, el modelo para el perdón horizontal es que nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses 3. Libro de Colosenses 3, capítulo 13. Vamos a ver allí. Dice así, les comparto. Sopórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Vemos qué grandes consejos encontramos en la palabra de nuestro Dios. Si yo quiero que Dios me perdone, querido amigo, amiga, yo también debo de perdonar a quien me ofende. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos que es necesario también que nosotros sepamos perdonar, perdonemos. Dice, piensa en el poder de tus palabras, piensa en el poder de tus palabras. ¿Cómo puedes usarlas para edificar, animar y aumentar la fe? ¿Cómo puedes animar, queridos amigos? ¿Cómo puedes en tus propias palabras edificar? Teniendo todas estas características, queridos amigos, que hemos visto, ¿sí? Teniendo todas las características que encontramos aquí. Que nos alejemos de la amargura, del enojo, de las pasiones que no son buenos, pasiones que nos hacen caer en pecado, los enojos, los gritos, los insultos, toda clase de maldad. De todo ello debemos de abstenernos, quitarlo de nuestro diario vivir, de nuestra personalidad y agregar estos: ser buenas personas, amables, ser compasivos, ¿sí? Y saber perdonar, así como Dios nos ha perdonado. Debemos de perdonar toda ofensa, querido amigo, amiga que me escucha. De esa manera va a aumentar nuestra fe y vamos a animar a nuestra congregación, nuestra iglesia, y así vamos a edificar. Porque cuando algún hermano o hermana que es recién bautizado, o quizás visitas que nos están llegando a visitar, ven la persona que es usted, querido amigo o amiga, déjame decirle que a veces habla más un testimonio suyo o de una persona, pues, a veces habla más el testimonio nuestro que 1000 mensajes. ¿Sí? Una persona puede escuchar varios mensajes, pero lo que puede hacer o es más eficaz es el testimonio de cada uno de nosotros. No, pues yo veo a esa persona que se comporta de esa manera, yo quisiera ser como esa persona se ve intachable, se ve buena gente, se ve que es muy compasivo, muy amoroso, quisiera ser como aquella persona, aquel hermano, aquella hermana. Entonces de esa forma, queridos amigos, vamos animando a otros para que lleguen a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra, queridos amigos, y ojalá y que cada uno de nosotros reflexionemos y meditemos qué cambios debemos hacer en nuestro carácter. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, le damos las gracias, Padre Eterno, por estos buenos consejos que hemos recibido de parte de usted. Gracias le damos, Señor mi Dios. Ahora, Padre, suplicamos de su poder, para que podamos emplearlos, mi Dios, los buenos consejos que hemos visto en su palabra, hemos escuchado. Denos ese poder para poder emplearlos en nuestra personalidad. Y también ayúdanos para quitarnos los malas actitudes, malos comportamientos, mal vocabulario. Ayúdanos, Padre Eterno.
Nos ponemos en sus lindas manos y ayúdanos porque nosotros queremos servirle a usted. En el nombre de Jesús lo pedimos. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Que el Señor le bendiga y que tenga una feliz noche.